más sobre todas las cosas podemos estar alabando su nombre. Amén. Dios los bendiga mucho, hermanos. Y vamos a ir ahora sí a la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 44, hermanos. Amén. San Juan, hermanos, 12, 44. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios. Amén. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Hasta ahí nomás. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, venimos delante de tu presencia. Mi Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Padre, te doy gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, mi Dios, te pido que estés bendiciendo, Señor, en el nombre de Jesús, a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Que seas tú, Padre Santo, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre, ayudándonos, Señor, santificándonos, limpiándonos, Señor. En el nombre de Jesucristo, enseñándonos, Padre Santo. Para tu gloria te lo pedimos, Señor. Para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Padre. Para que todos puedan saber, Señor, para que todos los que estamos aquí, Señor, podamos saber, Padre, que tú eres verdad, Señor, que tú eres real, Señor. En ti, Señor, está la vida, Padre. En ti están todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesucristo, mi Dios. Y para que podamos también nosotros, Señor, Padre Santo, ser luz para el mundo, Señor. Ser luz, Padre Santo, para todos aquellos que no te conocen, Señor. Para todos aquellos, Señor, que están en oscuridad, Señor, que están en tinieblas, Padre. En el nombre de Jesucristo, mi Dios. Nosotros hemos creído, Señor, y queremos creer cada día más, Señor. Queremos que aumente nuestra fe, Señor. Para tu gloria te lo pedimos, Señor, y te ruego ahora, Padre, que tú estés bendiciendo cada corazón, Señor, estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, tocándolo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que puedan entender tu palabra, Padre, que puedan creerla por sobre todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias por todo, mi Dios, y te pido que bendigas a tu pueblo, Padre, y que bendigas a todos los hermanos, Señor, que no han podido llegar, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para tu gloria te lo pedimos también, Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Te doy gracias por todo, Padre, y te pido que nos hables en este día, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Amén. Dice acá la palabra de Dios, hermanos, que Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Comenzó diciendo eso nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que clamó. Amén. Que habló fuerte el Señor. Hay, hermanos, mejor dicho, en este pasaje, ¿no es cierto? Este capítulo 12 de San Juan, hermanos, son las últimas palabras a público, ¿no es cierto? En público, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Después de decir estas cosas, hermanos, dice la palabra de Dios que se fue de la multitud, ¿no es cierto? Se quedó con los discípulos solamente. Después, el otro capítulo, hermanos, habla la palabra de que fue la última cena, después el lavado de pies, después toda esa tremenda conversación, ¿no es cierto?, que él tiene con sus discípulos, que son el capítulo 14, el 15, el 16, el 17 también, hermanos, y en el 18, el 17 es la oración final, ¿no es cierto?, junto por sus discípulos, estaba él todavía con ellos, hermanos, y el 18 es el arresto, lo vinieron a buscar, amén, para llevarlo a la cruz. Entonces, volviendo un poquito ahora, hermanos, el capítulo 12, esto que acabamos de leer nosotros, hermanos, es cuando nuestro Señor Jesús son las últimas palabras, y este fue el último clamor del Señor, podríamos decir, ¿no es cierto?, por usar la misma palabra que dice el Evangelio acá, hermanos, el último grito de desesperación de nuestro Señor Jesús para todos aquellos
que estaban con él. Amén. Para todos, especialmente los que no eran sus discípulos. Para la gente. Les dice, el que cree en mí, dice, no cree en mí, sino en el que me envió. En Dios. Amén. Y el que me ve, dice, ve al que me envió. Hermanos, también se lo había dicho, o después se lo aclara Jesús a sus discípulos en el capítulo 14, cuando les dice, si me habéis visto a mí, Felipe, habéis visto al Padre. Amén. Hermanos, es lo mismo. Ver a Jesús, hermanos, es ver a Dios. No porque sea la misma persona con el Padre, hermanos, sino porque en Él estaba Dios. Porque a través de Él, hermanos, Dios nos salvó a cada uno de nosotros. Porque ese que lo envió a Él, hermanos, del que Jesús está hablando acá, hermanos, ese que lo envió a Él es Dios, es nuestro Padre Celestial. Es el que envió a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, amén, a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Cosa que después iba a suceder. Amén. No pasaron unas horas nada más y eso sucedió. Amén. Hermanos, hay dos pasajes más donde Jesús, que se los quería leer, donde Jesús también clama, donde Jesús también alza la voz, ¿no es cierto? Y es, hermanos, en el capítulo 7, versículo 28, que Jesús entonces, dice la palabra de San Juan también, 7:28, dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales de las que éste hace. Ese es el primero. El otro, hermanos, es en el versículo 37, también del mismo capítulo 7 de San Juan, hermanos, y Jesús dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Esto, hermanos, esta es la segunda. Y la tercera es la que leímos primero, hermanos, la de San Juan 12:44. Y siempre, hermanos, en las tres veces que nuestro Señor Jesús alza la voz es para decirle a la gente que vengan a Él. Amén. Es para decirle a la gente, hermanos, que en Él hay vida. Que si vienen a Él, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Cosa que después también en el versículo 14, hermanos, y también parte del 15, hermanos, les dice a los discípulos, mi gozo será cumplido en ustedes. Amén. En el 14 él habla del Espíritu Santo de Dios y en el 15, hermanos, de que mi gozo estará en ustedes. Hermanos, son las tres veces que nuestro Señor Jesús, digamos, por decirlo de alguna manera, alzó la voz medio así como de repente para decirle a la gente que venga a Él, para decirle a la gente que Él había sido enviado de Dios, para decirle a la gente que Él era el Mesías, para decirle a la gente, hermanos, que Dios estaba en Él, para decirle a la gente que en Él había salvación, para decirle a la gente, hermanos, que Él era, como le dice después también en el capítulo 14, hermanos, que Él era el camino, la verdad y la vida. Pero muchos de esa gente, hermanos, no lo escuchó. Pero mucha de esa gente, hermanos, lo rechazaron. Pero muchos de ellos tenían otra idea del Mesías. Amén. Si bien estaban las profecías, ustedes saben que en el Antiguo Testamento, hermanos, muchas profecías apuntaban perfectamente a Jesús. Amén. Hablaban de Él. Miles de años antes ya hablaban de Él. Y todas esas se cumplieron, además, con detalle, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y sabían ellos, hermanos, que el Mesías iba a ser alguien que iba a liberar a Israel, que el Mesías iba a ser alguien, hermanos, que iba a traer ese reino de parte de Dios, ¿no es cierto? Ese reino eterno, desde Israel y para todo el mundo. Y ellos, hermanos, esperaban eso. Amén. Estaban en pleno, bajo el yugo del Imperio Romano en el tiempo que vino Jesús. Israel estaba bajo el Imperio Romano, hermanos, y ellos sabían que cuando el Mesías viniera eso se iba a terminar. Amén. Iban a ser liberados de eso. Pero vino Jesús diciendo que era el Mesías, hermanos. Vino Jesús, hermanos, anunciándole a la gente que Él era el Hijo de Dios. Y ellos no lo aceptaron porque esperaban eso. Amén. No pudieron ver, hermanos, todo lo demás que decía la palabra de Dios también acerca del Mesías.
que decía que iba a sufrir, que decía que iba a quitar el pecado del pueblo, que decía, hermanos, decían esas profecías, hermanos, también que Él iba a quitar el pecado del pueblo, que iba a morir por el pueblo también. Pero no hicieron caso de esa parte. Amén. Y mucho menos después, algo que menos se veía en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, hermanos, si había algo que estaba más oculto todavía, que el Mesías también iba a ser el Salvador de los que no eran judíos, de los gentiles, como les dice la Biblia. Amén. De nosotros. Eso no lo podían aceptar. Eso, hermanos, era lo que más les costaba aceptarlos a ellos, y por eso estaban rechazando a Jesús. El que se juntaba, ellos esperaban un rey con su ejército, con su poder celestial, hermanos, que derrotase a los romanos, y vino, hermanos, el que decía ser el Hijo de Dios, y que lo era, y que lo es, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y estaba juntándose con pecadores, sanando a la gente, abrazando a los leprosos, juntándose, hermanos, con publicanos, con cobradores de impuestos, que eran traidores, traidores, ¿no es cierto?, de la nación judía, para ellos, hermanos, perdonando los pecados de ellos y proclamando, hermanos, el Evangelio. Amén. Proclamando, hermanos, la palabra de Dios y diciendo que Él era la luz y que había venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, dice, no permanezca en tinieblas. Pero entonces, hermanos, además de eso, hermanos, ¿qué es lo que rechazaron ellos? ¿A quién rechazaron ellos, hermanos? Al Hijo de Dios. A Dios mismo también, hermanos. Si el que me ve a mí, el que me ve dice, ve al que me envió. Rechazaron a Dios. Rechazaron, hermanos, al Hijo de Dios. Prefirieron seguir en sus propios caminos, en sus propias ideas. Y muchas veces, hermanos, nosotros hacemos eso. Amén. Muchas veces nosotros, hermanos, que conocemos, incluso nosotros los que conocemos, lo que sabemos, lo que decimos creer, lo que decimos ser cristiano, hermanos, no lo vemos muchas veces. No vemos cómo es nuestro Salvador. No vemos, hermanos, que Él puede hacer de cada uno de nosotros y de acuerdo a su palabra, hermanos, esa palabra que después, como dijo Jesús en uno de los versículos que leímos, después van a juzgar al mundo, pero de acuerdo a sus palabras, hermanos, siguiendo su palabra, creyendo sus palabras, creyendo en Él, no vemos que de nosotros pueden correr esos ríos de agua viva que decía Jesús, hermanos. Pero ¿por qué van a correr ríos de agua vivas? Pueden correr ríos de agua viva, hermanos, en nosotros si creemos en Jesucristo, pero seguimos viviendo como lo hacíamos antes. No. No se trata de que algo viene a nosotros, hermanos, pero nosotros seguimos siendo igual, de que se nos agrega algo. No se trata de eso el Evangelio. No se trata de eso el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, eso que ellos rechazaron y que a veces nosotros rechazamos también, hermanos, es el poder de Dios en nosotros. Es poder de Dios en nosotros, hermanos, para hacer de nosotros no mejores, para hacer de nosotros buenos, perfectos esposos, por ejemplo, esposas, para ser, hermanos, no mejores personas, para ser santificados por Él y cada vez, hermanos, es un proceso, pero cada vez pareciéndonos más a nuestro Señor Jesús. Para ser de cada uno de nosotros, hermanos, y no lo vemos. ¿No ve que usted puede ser mucho mejor? Por decirlo como lo acostumbramos a decir nosotros, hermanos, pero en realidad queda corto decir mucho mejor. Es ser como Cristo. ¿No ve que usted puede ser, hermanos, puede tener una causa por la que vivir ahora? Y no estar viviendo por nuestros caprichos y nuestros deseos que nos llevan a nada. Y satisfaciendo nuestro placer. Si usted vive, hermanos, muchas veces he dicho esto, hermanos, pero si usted vive, si su vida es solamente, hermanos, satisfacer si su vida es solamente buscar placer, usted es un infeliz, aunque lo logre. Si usted va de placer en placer, hermanos, usted es un infeliz. Mientras más placer busque tener usted, más infeliz va a ser. Amén, más infeliz somos. Por eso, hermanos, los hombres y las mujeres entran en la pornografía. Por eso los hombres y las mujeres entran en los vicios, en las drogas, buscando placer. Amén. Nos satisface esa necesidad de placer por un momento, pero después necesita más.
Y después para sentir lo mismo necesita el triple de lo que antes consumió, sea lo que sea. Y después vienen las frustraciones, y después vienen las adicciones, y después viene la infelicidad. Y eso es ser infeliz. Necesita algo de afuera, meterlo dentro mío, hermanos, para que me dé placer por un ratito. Y necesito cada vez más para sentir el mismo placer que quería sentir al principio. Hermanos, ese es el camino del hombre sin Dios. Ese es el camino del hombre, hermanos, cuando está en tinieblas. Y nombro, hermano, menciono eso porque por ahí, como dije, placer, por ahí uno se va más a la droga, a la pornografía, a los vicios y todo eso, hermanos. Pero puede ser el trabajo. Puede ser, hermanos, la búsqueda de gloria de nosotros. El que me vean y todas esas, y necesito eso, y necesito cada vez más. Hermanos, depende, podemos tener muchos o un ídolo muy grande, muy importante para nosotros, hermanos, que puede ser cualquiera de esos, o muchos de esos ídolos también. Puede ser el dinero. Necesito cada vez más para quedar satisfecho. Amén. Así viven el hombre que no conoce a Dios. Pero no vemos, hermanos, nosotros que sí conocemos, que sí creemos, ¿acaso no vemos, hermanos, que podemos ser verdaderamente, hermanos, santos? Verdaderamente, hermanos, tener verdaderamente ese gozo que Cristo nos prometió a cada uno de nosotros. Y nosotros además lo estamos experimentando también, viendo también que eso es verdad. Porque algo diferente hemos sentido. Porque algo diferente tenemos. Y eso es seguro y eso yo lo sé que muchos de ustedes lo tienen también. Desde que conocieron al Señor. Porque hemos cambiado. Amén. Pero hermanos, no se detengan. Hay un clamor muy importante de Jesús. De Jesús acá. Y lo hizo 3 veces, hermanos, y las 3 veces es el mismo tema también. Le preocupaba esto, hermanos, que vengan a Él. El que cree en mí, dice, no cree en mí, sino en el que me envió. Yo la luz he venido al mundo, dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, todos los hombres son pecadores. Todos los hombres, hermanos, necesitan un Salvador. Hasta los más buenos que usted conozca. Yo conozco muchísima gente buena, gente pero muy buena, excelentísima, hermanos, pero que no quieren saber nada, no van a la iglesia, no quieren saber nada con la Biblia, no quieren saber nada con Dios. Ellos están bastante, entre comillas, tranquilos con su conciencia y siguen haciendo cosas buenas y las hacen, pero necesitan un Salvador. Amén. Necesitan, hermanos, un Salvador. No importa todo lo bueno que hacen, si no fueron a Cristo, el único Salvador, hermanos, el único Salvador que hay, el único Salvador que fue enviado por Dios, no hay salvación para ellos. No la hay. Si no fueron a Cristo, hermanos, el único en quien Dios se ha manifestado en carne. Hermanos, dice la palabra de Dios que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. En 2 de Corintios dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros fuimos iluminados en el conocimiento de Dios en la faz de Jesús, de Cristo Jesús. Todo es a través de Él. Pero ¿cómo no va a ser, hermanos, a través de Él si nosotros conocemos, si nosotros sabemos además lo que Él hizo? Vivió, hermanos, la vida que nosotros no podíamos vivir. Vivió una vida de obediencia a Dios perfecta. Perfecta. Y después, hermanos, y todo es importante, hermanos. Después, hermanos, pero lo más impresionante quizás, murió la muerte que nosotros sí teníamos que vivir. Vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Y murió, hermanos, la muerte allá en la cruz que nosotros sí merecíamos morir. En lugar nuestro. Amén. En nuestro lugar. Él fue, hermanos, en la cruz acusado y castigado por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Dios, cuando miraba a Jesús, hermanos, en la cruz, ese que lo había enviado, ese Dios que lo había enviado, cuando miraba a ese hijo, a ese su hijo en la cruz, ese hijo que había obedecido su palabra perfectamente, ahora estaba muriendo en nuestro lugar. Y cuando Dios, hermanos, nuestro Padre miraba a Jesús en la cruz, estaba mirándonos en realidad a nosotros, o estaba mirando nuestros pecados cuando lo miraba a Él, cuando lo castigaba a Él, cuando derramaba toda su ira sobre Él en la cruz.
para que nosotros, hermanos, cuando venimos a Él arrepentidos, cuando venimos a Él creyendo, nos pueda mirar Dios, hermanos, como si hubiésemos vivido la justicia, como si hubiésemos vivido la vida de Jesús. Nuestro pecado, hermanos, sobre las espaldas de Jesús, y la justicia de Jesús, perfecta justicia de Jesús, hermanos, perfecta vida de Jesús, hermanos, sobre nosotros, cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Amén. Eso se llama justificación. Eso es, hermanos, cuando una persona esté por Dios, declarado justa por Dios, y se debe, hermanos, a lo que Cristo hizo en la cruz. Y a partir de ahí, hermanos, cuando creemos eso, cuando creemos ese Evangelio, hermanos, a partir de ahí nosotros empezamos, por el poder de Dios en nosotros, hermanos, por el poder de ese Espíritu Santo que decía ahí en el 7:37 que leímos de Juan, hermanos, por el poder de ese Espíritu Santo nosotros ahora empezamos, hermanos, a vivir, siendo pecadores todavía, pero empezamos a vivir y a poder vivir, hermanos, paulatinamente la vida que Cristo vivió, la vida en obediencia a Dios que Cristo vivió. ¿Se da cuenta lo que sucedió, hermanos? ¿Se da cuenta ese antes y después de la cruz para nosotros? ¿Se da cuenta, hermanos, de ese intercambio que hubo en la cruz? Jesús muriendo como un pecador, hermanos, bajo la ira de Dios. Porque lo que más le dolía a Jesús, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, al ir a la cruz, era morir bajo la ira de Dios. No era ni la tortura de los romanos, ni la traición de los judíos. Eso también es verdad, eso es doloroso, eso es feo, hermanos, pero lo que más le dolía así le angustiaba a nuestro Señor Jesús, hermanos, era morir bajo la ira de Dios. Era morir, hermanos, como un pecador cuando Él no lo fue en ningún momento. Hermanos, pero igual de todas maneras y por nosotros, ser castigado por Dios. Lo acusó a Jesús, Dios, hermanos, en la cruz de todo lo que nosotros hacemos, de todas nuestras mentiras, de todos nuestros vicios, de todo. Lo acusó a Jesús de eso y lo castigó por eso, cuando Él era inocente. Amén. El Cordero de Dios. Hubo en la cruz, hermanos, un intercambio maravilloso, maravilloso, para que ahora nosotros podamos ser perdonados. Nuestros pecados fueron llevados en la cruz por Jesús, castigados en la cruz en Jesús, castigados en Jesús en la cruz. Amén. Hermanos, y ahora cada uno de nosotros ahora cada uno de nosotros está siendo perfeccionado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora cada uno de nosotros, hermanos, Dios está haciendo esa obra de que podamos nosotros vivir la vida que vivió, en obediencia que vivió Cristo mientras estuvo acá, antes de la cruz. Amén, hermanos. Y es a esto, hermanos, a lo que Jesús clamaba, a lo que Jesús llamaba a la gente, porque iba a hacer esto con los suyos, porque iba a hacer esto, hermanos, con los que creían, porque hizo eso, hermanos, con sus discípulos. Hizo eso, hermanos, con cada uno de sus discípulos. Hizo eso con la gente a la que le predicaron después sus discípulos también. Hizo eso con cada uno de nosotros también. Amén. Hizo eso, hizo esa obra en nosotros. Y cada uno de nosotros, hermanos, muchos de nosotros, hermanos, lo podemos ver. Lo tenemos que ver. Es importante que lo veamos. ¿Cuántas cosas, hermanos, usted antes hacía y ahora no las hace? Y ahora se avergüenza de esas cosas que hacía y no las quiere hacer más, porque eran pecado, porque desagradaban a Dios. Y por sobre todas las cosas, hermanos, porque lo que tiene ahora, el deleite que tiene ahora, es mayor al deleite o al placer que tenía antes. Y eso es, hermanos, saber que está en el camino de Dios, saber que estamos, hermanos, que estamos en su verdad, y saber, hermanos, que hay vida eterna para cada uno de nosotros. Porque Jesús, hermanos, fue a la cruz, murió por cada uno de nosotros y además resucitó. Y juntamente con Él, dice la palabra de Dios, resucitamos nosotros. Amén. Y si creemos eso, hermanos, si creemos eso, porque al final de cuentas también la salvación, dice la palabra, también es por fe. Si creemos eso, hermanos, que ya somos sus hijos, que ya resucitamos con Él espiritualmente, hay vida eterna para nosotros. Amén. Hay vida, hermanos, para cada uno de nosotros.
vida eterna para nosotros también. Y eso es lo que dice Jesús acá, hermanos. Y sé que su mandamiento, con todo es acá, y sé que su mandamiento en el 50, hermanos, la palabra de Jesús juzgarán a los hombres. Y sé que su mandamiento, dice, es vida eterna. Empiezo el 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento, es Jesús hablando, es vida eterna. Así que pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Y nosotros estamos hablando lo que Jesús habló. Esto que les expliqué, hermanos, es como una ampliación un poquito de lo que Jesús habló, desde el versículo 44 al 50. Amén. Esto que les expliqué, hermanos, es la preocupación que Jesús tenía al clamar, al decirle a la gente que vengan. Amén. Que vengan. Que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Que el que lo vea a Él, vea al Padre. Amén. Él es, dice la Biblia también, la imagen del Dios. El que me ve, dice, ve al que me envió. O sea, que el que me ve, ve a Dios. A Felipe le dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Y la palabra de Dios dice, Él es la imagen después del Dios invisible. Es lo mismo de las tres formas. Amén. Porque el Padre estaba en Cristo. No que Cristo era el Padre, sino que el Padre, Dios, estaba en Él, reconciliando consigo al mundo. Dios es invisible, Dios es espíritu, nadie lo ve jamás, habita en luz inaccesible, hermanos, pero el enviado es su Hijo Jesús. Amén. Nuestro Salvador es nuestro Señor Jesucristo. También se puede decir que nuestro Salvador es Dios y por medio lo hizo, y esa salvación la efectuó por medio de nuestro Señor Jesús. Hermanos, a esto es llamado usted, a ser mejor hijo, mejor esposa, mejor esposo, mejor hombre, mejor mujer. Más que mejor, pero vamos a decir mejor porque se nos limita bastante el idioma, ¿no es cierto?, las palabras cuando hablamos de Jesús. A tener una causa por la que vivir. Y esa causa, hermanos, es la de hacer avanzar el reino. Lo que significa, hermanos, que ese reino que esperaban los judíos, ese reino que un día va a ser literal, que un día va a ser, se va a dar, ¿no es cierto?, que es Cristo reinando sobre la tierra, hermanos, junto con los que son salvos. Hermanos, eso esperaban ellos, y por eso no aceptaron a Jesús, porque querían eso inmediatamente. Hermanos, ese reino que ellos esperaban, ahora, hermanos, ese reino, hay como un adelanto de ese reino, y esa es su iglesia. Y Jesús lo dijo, hermanos, a ustedes se les ha sido asignado un reino. Por eso les digo, hermanos, tener una causa, que el reino de los cielos, acá en la tierra, por medio de la fe, ahora no se ve, pero por medio de la fe, avance. Lo que significa, hermanos, que en la iglesia reine Cristo. Nosotros obedezcamos y prediquemos su evangelio. Y así el reino avance. Y no solamente predicar, hermanos, sino que vivir el evangelio también. Y acuérdese también esto, hermanos, las dos cosas deben estar en nosotros. Alguien dice, predica el evangelio y cuando sea necesario, dijo una vez, predica el evangelio, era la frase, y cuando sea necesario usa palabras. Error. Está mal. Predica el evangelio, hermanos. Está perfecto el testimonio y nuestra vida, si verdaderamente creemos en Cristo. Pero también hay que predicar, y debe ser una preocupación nuestra el predicar el mensaje del evangelio. Amén. Deben estar las dos cosas. Usted puede ser muy bueno, usted puede ser excelentísimo, tener un testimonio buenísimo y ser un santo delante de sus compañeros de trabajo, delante de sus compañeros de escuela, delante de su familia que no conoce a Dios, hermanos. Pero si no eso no los va a salvar. Lo que los va a salvar es la predicación, el mensaje del evangelio. Sí puede suceder que por su testimonio se les ocurra venir a la iglesia y después reciban ahí el mensaje, pero no fue por su predicación. Y la palabra de Dios dice que debemos predicar el mensaje del evangelio también. Amén. Entonces, hermanos, y si una persona es un verdadero cristiano, su vida va a acompañar su mensaje. Amén. Si es un verdadero cristiano, hermanos, su testimonio va a acompañar su mensaje. O si la persona no lo conoce mucho, hermanos, su mensaje va a ser el del evangelio para esa persona, y después esa otra persona va a conocer que usted es coherente con eso que le predicó, con eso que habló también. Amén. Entonces,
Las dos cosas no van separadas. Amén. No están separadas. Debemos predicar el mensaje y debemos orar para que el Señor nos ayude a hacer eso, porque a veces no es fácil, y menos a nuestros familiares. A veces, hermanos, debemos predicar el mensaje del Evangelio y vivirlo también. Pero no van separados. Amén. Si alguien predica el Evangelio y vive como quiere, ese no es cristiano. Pero si alguien vive bien y no predica nunca el Evangelio, ese todavía no es cristiano tampoco. Amén. Dios los esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Dios nos ayude a poder hacer, a poder llevar su Evangelio, a poder proclamar como Cristo lo hizo acá. Amén. A poder también tener esta inquietud, a poder tener también, hermanos, esto en nuestros corazones. Crean en mí. No están creyendo en mí, dijo Cristo, sino en el que me envió. Y el mensaje de la iglesia hoy debería ser el mismo. Amén. Crean en mí, no en la iglesia, en el que está en la iglesia. Amén. En el que nos salvó. Y ese fue Dios a través de su Hijo. Amén. Dios los bendiga mucho, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poner por obra su palabra. Amén. Y que podamos verlo, que podamos ver, hermanos, que podamos ver que podemos ser mucho mejor, que podemos ser todo lo que la palabra de Dios dice, que es ser mucho mejor de lo que mucho mejor significa. Amén.